solamente enriqueciendo la fe con la palabra viva y de poder. No hay otra forma. Si todo lo que hago en mi vida cristiana, mi motivación, no es la fe, entonces dice la Biblia que no estoy sirviendo como debe de ser. Cuando yo doy dinero para la obra de Dios, cuando amo a mi esposa, cuando hago las actividades que quiero hacer porque quiero agradar a Dios, doy simplemente porque mi deseo es agradarle siempre con todo lo que hago en mi vida. O sea que siempre la fe debe de estar detrás de nuestras acciones. Y si la fe no está detrás de nuestras acciones, de lo que estamos haciendo, no estamos realmente agradando a Dios. O sea, esto es imposible. Y al decir que es imposible, quiere decir que no hay ninguna posibilidad o posibilidad alguna de agradar a Dios de otra forma. Ni tampoco existe otra manera, porque dice que es necesario, donde estamos leyendo, que todo el que se allega a Dios crea que le hay. O sea, es necesario que el que se acerca a Dios como creyendo que Él existe, entonces tenemos nosotros que aprender a desarrollar nuestra fe de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. En el versículo 1 del capítulo 11 dice la Biblia que la fe es la substancia, es algo real, es una seguridad de algo que viene. Por eso es muy importante que nosotros cuidemos que nada de lo que suceda en nuestro alrededor destruya nuestra fe y nuestra confianza. Se convierte en una substancia, en algo real, en una seguridad de algo que viene. O sea, no de algo que tienes, sino estamos hablando de algo que está relacionado con el futuro. Ciertamente, mientras estemos aquí en la tierra, nosotros estamos adquiriendo una fe que está relacionada con el futuro y con lo invisible. Porque es algo que esperamos, o sea, estamos hablando de algo del futuro y al mismo tiempo es algo que no podemos nosotros percibir con nuestros sentidos comunes, con nuestros 5 sentidos comunes. Y cuando aprendemos esto, desde ese momento en nosotros vemos algo que necesitamos adquirir para poder tener esa visión, para poder alcanzar las cosas que no se ven, para poder alcanzar lo que todavía no hemos visto, pero que sabemos por la Biblia, por las promesas que nos da la palabra de Dios, que es algo que nosotros estamos esperando. Ahora, si desde el momento en que nosotros vemos algo, entonces ya no es fe. Porque la fe, decía, está relacionada con lo invisible. Por eso cuando alguien dice, si yo no veo, si yo no experimento un milagro, entonces no voy a creer. ¿Qué está diciendo esta persona? Que esta es precisamente la antítesis de la fe, ver. Porque es totalmente lo contrario. Sino, como la Biblia dice, sino creer primero para poder después nosotros ver la gloria de Dios manifestada en nosotros cuando Cristo venga por su iglesia. En el tiempo en el que estamos viviendo, estamos caminando por fe. No se ha manifestado, dice la Biblia, lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca, entonces es cuando nosotros vamos a ser manifestados en gloria. Esta substancia o certeza de la que habla la Biblia, o la que nos da la Biblia, es porque en la Biblia solamente tú puedes encontrar las promesas que son de parte de nuestro Dios en un futuro. O sea que estas promesas son parte de nuestro futuro.
son parte de lo que nosotros estamos esperando. Entonces tenemos que nosotros íntimamente relacionarnos con la Biblia para poder desarrollar nuestra fe. ¿Saben ustedes que esto es la parte más importante de cada uno de los hijos de Dios? Que si nosotros estamos íntimamente relacionados con la Biblia, con la palabra de Dios, es imposible que no haya fe en nosotros. Cuando nos relacionamos con ella, cuando creemos en ella, cuando comenzamos a adquirir el conocimiento y la práctica de la palabra, estamos íntimamente relacionándonos con la Biblia, y es ahí donde podemos enriquecernos de la fe y de la confianza que necesitamos para poder alcanzar las promesas futuras, lo que estamos esperando como iglesia. Lo que nos mantiene en pie, lo que nos mantiene creyéndole a Dios y fortaleciéndonos en ello para que cuando Cristo aparezca en las nubes de su gloria, ustedes y yo no seamos avergonzados, sino que antes, al contrario, la Biblia dice que cuando Él venga por su iglesia va a encontrar hombres y mujeres de fe. Hallará Cristo fe en la tierra. Esta es la certeza que nos da la Biblia, esta es la certeza que nos da la palabra de Dios, porque solamente allí es donde enriquecemos y fortalecemos nuestra fe. Dios quiere que nosotros adquiramos una visión mucho más profunda de lo que nosotros vemos y entendemos. ¿Cómo puede suceder esto? A lo mejor usted pudiera preguntarse, ¿cómo puede suceder? ¿O cómo puedo yo encontrar, cómo puedo fortalecer, o cómo puedo adquirir una visión mucho más profunda de lo que yo veo y de lo que entiendo? Óigame bien, haciendo lo que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, cuando Daniel y sus amigos llegaron cautivos a Babilonia, dice la Biblia que inmediatamente Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida sacrificada a los ídolos. Y tomó la decisión, porque es una decisión hacer esto, es algo que cada uno de nosotros tenemos que decidir. Usted toma la decisión de servir a Jesús, la decisión de servirle mejor, la decisión de no contaminarse con el pecado, la decisión de apartarse del pecado, es la decisión que cada uno de nosotros toma individual y personalmente. Si alguien quiere pecar contra Dios, o si tu deseo y tu determinación es pecar por alguna razón, quiero que sepas que Dios no va a impedir que tú peques, porque es una decisión muy personal. Y cuando nosotros decidimos y determinamos no contaminarnos con el pecado, es una decisión personal. Y esto que nosotros decidimos manifestar públicamente, donde quiera que andamos, separarnos de toda esa contaminación del pecado que nos rodea, vemos que cuando Él tomó esta decisión, Dios lo honró con características sobrenaturales que pudiéramos decir opacaba la inteligencia de los hombres comunes. Ya podemos ir comprendiendo cómo es que nosotros podemos mantener nuestra fe fuerte, mantener nuestra confianza en Dios y que nada destruya la fe y la confianza que hemos puesto en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para poder alcanzar una visión más profunda y alcanzar las características sobrenaturales que opaquen la sabiduría y la inteligencia del hombre, necesitamos tomar, número uno, primeramente aprender a relacionarnos con la palabra de Dios, y número dos, determinar no contaminarnos del pecado. ¿Y qué hace Dios? Comienza Dios a equiparnos con una sabiduría y una capacidad que podemos visualizar las cosas futuras
el reino de los cielos, características sobrenaturales que sobrepasa el entendimiento del hombre, y comenzamos a fortalecernos en Dios y podemos tener la confianza y la seguridad de que cuando Cristo venga por su iglesia, no seremos avergonzados en su venida. Vemos que para que esta inteligencia de Daniel sobrepasara a todos los magos, astrólogos, hechiceros, tuvo que haber tomado esa decisión. Dios nos manda que nosotros creamos en la Biblia. Por eso el hecho de creer cualquier fenómeno o cualquier acción, aunque sea milagrosa, no implica que sea de parte de Dios. Por eso la sabiduría y la capacidad intelectual que reciben los hijos de Dios sobrepasa todo entendimiento, y puedes darte cuenta cuando se trata de algo que no debe de contaminar tu fe, de algo que no debe por ninguna forma destruir tu fe. Nuestra fe no es un trapo ungido. Nuestra fe no es el saco milagroso que te lo aviento y hace algo contigo en tu vida. No es la fe de la Biblia. Esa no es la fe de la palabra de Dios. Antes, al contrario, atribuirle eso a Dios es como tener falta de entendimiento, es como pensar que Dios tiene esos poderes milagrosos, y antes, al contrario, eso se convierte en hechicería. Que estando en las iglesias cristianas, ya, óigame bien, Pablo hace 2000 años en Gálatas capítulo 3 versículo 1 les dijo algo muy interesante a los Gálatas. Les dice: ¿quién os fascinó, oh Gálatas insensatos? Vean ustedes que está hablando de una insensatez. ¿Quién los fascinó? La palabra fascinó del griego significa hechizar, embrujo, encantar. Óigame bien, para no obedecer la verdad. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a creer que los prodigios y que los milagros son la evidencia de la fe, nos equivocamos. Nos equivocamos. Nosotros caminamos por fe, no por vista. O sea, la vista queda completamente y deliberadamente excluida de la fe. Y si camino por vista, entonces excluimos la fe de nosotros, de nuestras vidas. O no puedo de ninguna forma caminar con las dos cosas juntas. Tenemos que determinar, decidir y tomar la decisión de servirle a Dios, de no contaminarnos con todas ese tipo de ideologías del mundo, de todas las cosas que se están viendo en este tiempo, en el tiempo de tanta apostasía, donde brilla por la ausencia la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios no debe de faltar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y si la palabra de Dios está funcionando, está ardiendo dentro de nosotros, vamos a poder descubrir las mentiras del enemigo y no vamos a dejar que nuestra fe sea destruida ni contaminada con cosas del mundo. Antes nos guardamos porque hemos determinado no contaminarnos con el pecado y con las ideologías del hombre. Decía que cuando Daniel y sus amigos fueron expuestos ante el rey, cuando el rey buscaba hombres que le ayudaran en su reino, y dice la Biblia que cuando él los analizó, cuando los entrevistó, cuando habló con ellos, cuando trató con ellos, dice la Biblia que comenzó a ver que tenían capacidades extraordinarias. En el capítulo 1 del libro de Daniel encontramos que después de haberlos revisado, dice el versículo 20,
y supo entender la sabiduría, la inteligencia que estos hombres tenían. ¿Por qué tenían estas habilidades y estas capacidades superiores a los demás? Óigame bien, dice la Biblia que los encontró 10 veces. Escúcheme bien, 10 veces más capacitados, más inteligentes que los magos, astrólogos que había en todo el reino en ese tiempo del reino de Ciro. 10 veces más capacitados. Y estas mismas características y capacidades de la mente y del potencial inexplorado que hay en el hombre, óigame bien, Dios puede que nosotros lo desarrollemos. Dios quiere que nosotros lo entendamos y que podamos desarrollar esas habilidades y capacidades que van mucho más allá de lo que nosotros pedimos y entendemos. Solamente cuando nos atrevemos a creerle a Dios podemos desarrollar esas habilidades, pero para poder hacerlo, para poder lograrlo, tenemos primeramente que tomar a Dios en serio. No se trata de religión, no es simplemente venir a la iglesia. Estamos hablando de tomar a Dios en serio y de decidir, de determinar por nuestros propios medios, por nuestra propia iniciativa, no contaminarnos con el pecado. Amén. Cuando esto comienza a suceder, dice la Biblia, yo honro a los que me honran. Óigame bien, ¿cómo puede Dios hacer esto? La Biblia nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de la palabra de Dios, para que hagas, para que actúes conforme a todo lo que aquí está escrito. Y dice Dios, cuando ustedes tomen a Dios en serio, cuando comiences a creer a la Biblia, a la palabra de Dios, entonces voy a hacer prosperar tu camino, voy a hacer prosperar tus habilidades, voy a hacer prosperar todas las áreas y características espirituales de tu vida, y todo lo que hagas te va a salir muy bien. Pero no es hasta que tomamos a Dios en serio que vamos a comenzar a desarrollar capacidades y habilidades espirituales e inteligencia superior a la del mundo común, porque Dios nos llamó para honrarnos, para bendecirnos, para entregarnos un reino invisible en el reino de los cielos que está preparados para todos aquellos que aman a Jesús. Y no es fantasía, es la verdad, es lo que la Biblia nos enseña. Pero si nosotros tenemos esta esperanza en Él, dice la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Purificarnos, como Él es limpio. Porque la palabra de Dios es espíritu y vida, y cuando nosotros nos embriagamos, nos llenamos de ella, óigame bien, comienza Dios a quitarnos los virus y los programas que nos metió el mundo durante tantos años. Y comienza Dios a renovar el espíritu de nuestra mente. Comienza Dios a desprogramar todo lo que teníamos y comienza a entrar la palabra de Dios, comienza a hacer los cambios necesarios, comienza a programarnos, comienza a bendecirnos, comienza a llenarnos de gracia, de verdad, de bendición, de visión para el reino de los cielos. Y entonces es ahí cuando nuestra fe va a estar más firme que nunca, porque sabemos en quién hemos creído. Cristo Jesús es lo máximo para cada uno de aquellos que le aman y le sirven con todo su corazón. Y el reino de los cielos nos pertenece, porque estamos embriagados con el vino de la palabra de Dios, llenos del poder de su Espíritu Santo, memorizando la palabra de Dios
y nuestra mente comienza a expandirse y expandirse, y comienzas a entender cosas secretas profundas de la palabra de Dios. Pero ya entendemos el principio, por dónde tenemos que empezar, por determinar no contaminarnos con el pecado. Hoy podemos en este día determinar no contaminarnos con el pecado. Nadie lo puede hacer por ti, es una decisión personal, es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Nadie va a poder decidir por ti. Vemos entonces que cuando alcanzamos este nivel y estas características espirituales, nos comenzamos a parecer más a Cristo. Comenzamos a adquirir más su naturaleza, porque Cristo hasta el último instante, hasta el último momento de su vida, manifestó claramente una salud mental cual ningún hombre jamás en la historia humana ha alcanzado. No fue afectado por las traiciones. No fue afectado por las maldiciones que le lanzaban. No fue afectado por todo lo que le hicieron. No fue afectado a pesar de que le dieron 39 azotes más uno en su espalda, que aradaron surcos en su espalda. Nada, absolutamente nada de esto afectó a Jesús. Oh Dios mío, qué impresionante es lo que hizo Cristo. La obra de Cristo es una obra impresionante. Amén. Y todavía antes de morir, estando colgado en la cruz, a punto de morir en la cruz del Calvario, todavía dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y este equilibrio de emociones y de sentimientos es hasta donde Dios nos quiere llevar a nosotros, a sus hijos. Dirá usted, pero ¿es posible esto? ¿Será posible que Dios quiera llevarme a este nivel de entendimiento? Cristo dijo: ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Fíjense lo que dijo Jesús. ¿Habrá algo que pueda destruir nuestra fe y nuestra confianza en Dios? ¿Habrá algo que nos afecte para no seguir adelante? ¿Será que las traiciones? ¿Será que la incertidumbre? ¿Será que lo que está pasando en el mundo va a destruir mi fe? ¿Será que la incertidumbre que existe, el miedo, el temor, la ansiedad van a destruir nuestra fe? Óigame bien, cuando estamos afianzados poderosamente de la mano de Jesús, vamos a poder alcanzar todas las cualidades y las características que Jesús, y la salud mental que Jesús alcanzó siendo hombre como nosotros. Por eso es que vemos a Jesús que nos está diciendo: yo soy el camino, yo soy el ejemplo, sígueme. El que me sigue va a andar como yo anduve, el que me sigue va a hacer las obras que yo hice. Y al decir esto, Jesús está diciéndonos que nosotros podemos caminar por fe y no por vista. Podemos alcanzar las cosas que no se ven cuando nos determinemos a servir a Jesús con todo nuestro corazón. Ahora, cuando Cristo mantuvo un equilibrio tan fuerte, tan sólido en sus emociones y sentimientos, es porque Él quiere que nosotros también sigamos su ejemplo.
Él dijo que nosotros podíamos seguir sus pisadas. Y si tú haces lo mismo, si tú te atreves a creerle a Dios y hacemos lo mismo que Jesús, y hacemos lo mismo que hizo Daniel al obedecer a Dios, vas a ser el número 1 en tu escuela. Vas a ser el número 1 en tu trabajo. Vas a ser el número 1 en el área donde estés desarrollando. Te va a decir a lo mejor el patrón, este se mira diferente a los demás. Este va a ser el top, el que vamos a cuidar más. El que vamos a tratar de mantenerlo ocupado, el que vamos a tratar de mantenerlo hacia arriba y con el mejor sueldo y con la mejor forma. Óigame bien, esto es posible cuando nosotros nos atrevemos a creerle a Dios y comenzamos a seguir sus pisadas y comenzamos a ser sanados de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, y Dios comienza a honrarle, porque Él dijo: yo honro a los que me honran, pero los que me tengan en poco serán viles. Esto es de parte de Dios. Confiar y tener fe en Dios, escúcheme bien, es vital. Vital, vital, vital para poder sobrevivir en Dios y para poder alcanzar el reino de los cielos. ¿Lo entendieron bien? Se los voy a repetir. Confiar y tener fe en Dios es de vital importancia. De vital importancia para poder sobrevivir en los tiempos difíciles y para poder alcanzar el reino de los cielos. Sí, Señor, es de vital importancia. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que se allega a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador, es Dios premiador, es Dios el que da las promesas. Es a través de esta forma que podemos alcanzar el reino de los cielos. Vemos entonces aquí la importancia de la fe que Daniel desarrolló. En el capítulo 6, versículo 2, quiero que ustedes vayan conmigo, porque esto es muy importante para nuestro desarrollo espiritual. Y sobre ellos, 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta porque el rey no, o para que el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel, óigame bien, era, ¿qué dice la Biblia? Superior. Era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu. Escuche esto, había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. ¿Por qué? Porque la abundancia de espíritu que había en él, la sabiduría, la capacidad que Dios le había dado, porque no era de él, sino era una capacidad y unas habilidades que Dios le había dado a él, para que pudiera, óigame bien, sobresalir como el mismo rey lo testificó, y que fueran 10 veces más capaces que los astrólogos, que los adivinos y que los hechiceros de ese tiempo. Mientras que la filosofía del mundo es ver para creer, en el Salmo 27, 13, el salmista escribió algo muy importante.
que nos ayuda a nosotros para que nuestra fe no sea destruida. Decía el salmista, hubiera yo desmayado. Aquí es donde está el espíritu de sabiduría de Dios, donde está la guianza de su Espíritu Santo. Hubiera yo desmayado, o sea, pudiéramos decir que sobran razones para desalentarnos. Hay épocas en la vida en la que nos llegamos a sentir tan oprimidos, tan oprimidos por los problemas que ya no quisiéramos seguir hacia adelante. Por ejemplo, los que se suicidan son personas que se les ha cerrado totalmente el mundo. Totalmente. Ellos llegan a un punto donde no ven ni siquiera una lucecita de esperanza, ni siquiera una ventana de esperanza. Y como no miran absolutamente nada, ven que no hay solución. Y piensan, la solución es dejar de existir. Y David había llegado hasta esta situación, hasta este momento, hasta esta cúspide, donde parecía que su vida ya no tenía solución. No miraba una luz de esperanza, pero sin embargo vemos que cuando David exclamó esto, hubiera yo desmayado. Vean qué interesante lo que dice David, si no creyera. ¿Qué es primero? Creer. Si no creyera, si no hubiera yo creído de ver la bondad de Dios, si no hubiera creído primero y después ver la bondad de Dios, óigame bien, aquí en la tierra donde nosotros nos estamos desarrollando, había llegado esta situación de tal forma que vio una solución en su momento de desesperación, de desesperanza, de tristeza. Se acordó del Dios al que habían servido sus padres. Y esto fue lo que lo salvó. Si no creyera, si yo hubiera abandonado la fe, si esta situación hubiera destruido mi fe, entonces no hubiera encontrado la solución. Puede ser que haya situaciones que nos abrumen, que haya situaciones que nos entristezcan, que haya situaciones que aparentemente ya no hay salida, pero cuando menos lo esperamos, nos acordamos que la Biblia nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Y nos acordamos también de que Cristo nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Y comienza nuestro espíritu a levantarse. Comienza nuestro ánimo a florecer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y comenzamos a levantarnos y comenzamos a darnos cuenta que si no hubiéramos creído a las promesas de Dios, ya hubiéramos desmayado, ya no estuviéramos aquí, pero gracias a Dios que en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, de tribulación, tenemos el arma más poderosa que hay en la tierra, la palabra de Dios, porque es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del hombre y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre, y comienza Dios a trabajar, a levantarnos, y nos sentimos realmente como gigantes ante los problemas cuando ponemos por obra lo que conocemos. Así es la Biblia, la palabra de Dios.
Si hubiera guiado por sus emociones, no hubiera podido. Pero ¿qué es lo que nos sostiene? Muy importante. ¿Qué es lo que nos sostiene para poder continuar? Creer lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Eso es la fe. En primera de Pedro 1:5 dice que somos guardados, escuche bien, guardados en la virtud de Dios por la fe. Qué precioso lo que dice el apóstol Pedro. Somos guardados en la virtud de Dios por la fe. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie los arrebatará de mi mano. Estamos seguros en las manos de Jesús. Un ejemplo más, el de Moisés. En Hebreos 11:27 vemos algo muy interesante acerca de Moisés. Dice, por fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey. Por fe dejó Egipto, no considerando la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, si se hubiera guiado Moisés por sus emociones, por el temor que es el más grande enemigo del hombre, el más grande enemigo de la fe, que es lo opuesto a la fe, pero sin embargo dice la Biblia que Moisés no vio al emperador de Egipto. Dijo, no lo veo porque estoy viendo algo mejor. Si me pongo a fijarme en lo que veo, se me caen las alas. Si me pongo a mirarme en lo que está sucediendo en mi alrededor, me muero. Pero cuando el Hijo de Dios se mantiene y se sostiene mirando al invisible, no miramos lo que está pasando aquí, porque es algo superior. Y a pesar de que Moisés tuvo que caminar por fe durante 40 años en el desierto, óigame bien, y guiar a 3 millones de angelitos. Imagínese usted, a 3 millones de querubines, que todo el camino lo angustiaron. Sin embargo, se sostuvo como mirando al invisible. Pero ¿qué sucede si dejamos que nos domine la emoción y los sentimientos? Comenzamos a alejarnos de Dios. Muy importante, hijos de Dios. Si dejamos que nuestras emociones, lo que sentimos, comiencen a tomar el control de nuestras vidas, nos vamos a alejar de Dios. Comenzamos a perder el rumbo. ¿Y qué sucede? Que comenzamos a apartarnos de la bondad y de la guianza de Dios en nuestra vida. Moisés no permitió ser gobernado por el temor, sino creyó lo que Dios le había dicho y venció sus sentimientos y emociones. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Porque la fe nos capacita para ver, óigame bien, lo que el mundo no puede ver. Sostenidos viendo lo que no se ve. Con la convicción y la seguridad y la certeza de lo que Dios nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de ustedes, de sus vidas, de sus corazones.
¿Qué le parece si le decimos a Dios gracias por tu palabra? Ahí donde se encuentran, ahí donde están, pueden quizás, si es posible, pónganse de pie y comiencen a adorar a Dios. Recuerden que a lo mejor están en pie porque si no hubiera sido Dios el que nos sostiene, a lo mejor ya no estaríamos aquí.